Es uno de los jefes marroquíes más respetados en todo el cuerpo diplomático español. Así que, una vez más, querido Nasser, querido ministro, bienvenido a España y sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros dos países y nuestros dos pueblos. Es la historia en definitiva de Nasser Bourita, el hombre más eficaz de Marruecos. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة وأن أخدم الصالح العام صاهرا على سيادة المغرب ووحدة ترابه. الله يبارك. Un hombre que vino de los barrios obreros de Rabat, que se hizo a sí mismo, que nació en el seno de la clase media marroquí. Es el hombre que ha puesto los clavos en el ataúd de la causa saharaui. El tipo que no ha dudado en jugar duro con las potencias europeas, España, Alemania o Francia. Probablemente es una de las personas más capaces, más eficaces con las que puede contar ahora mismo la política marroquí. Por tanto, es uno de los personajes más apasionantes de conocer. Especialmente porque nuestro protagonista era un hombre con un enemigo. الإشكال اليوم هو أن خص واحد لا كويرونس. يا أنت طرف ودافع على المواقف ديالك وتفاوض، وإما أنت ما معنيش بهذا الملف وخليه وتساءل واش انت الجزائر لما خرجتيش بيان كتستدعي فيه سفير ولا كتندد بموقف واحد الدوله لانها خدات قرار سيادي، شكون اللي غيديرو من غيرك؟ فهذا كيبان بان طرف واحد اللي كاين اليوم. En la época en la que aún se libraba una guerra en el Sáhara, poco podía imaginar aquel joven que acabaría siendo uno de los hombres de confianza del rey de Marruecos y posiblemente el sepulturero de la causa saharaui. Por eso esta es una historia de ascenso social, de trabajo muy duro, y sobre todo la historia de cómo un tipo decide tanto enfrentarse al Polisario como enfrentarse a las distintas potencias europeas. Corría 1969 cuando la familia Bourita tuvo a su tercer hijo en una pequeña ciudad al sur del Rif, en Taounat, un lugar famoso por la agricultura del higo, por la rica artesanía de sus alfareros y de sus mercaderes. Allí en Rabat, en la barriada de Yaqub el Mansur, no hay más que ver cómo lucía en esta fotografía satelital de 1985, cuando Nasser Bourita vivía ahí, en comparación con 15 años después, en el año 2000. Yo creo que la vida con hasta 4 hermanos, 2 mayores que tú y 2 menores que tú, te tiene que enseñar mucho al juego de equilibrios, a la negociación, porque todos los que tenemos hermanos creo que entendemos que eso es una parte fundamental de la relación con los mismos, especialmente pues a la más tierna edad. Mientras crecía, Bourita pasaba la infancia a caballo entre el colegio público, su casa y su barrio, donde el entretenimiento estrella era el fútbol. Fue entonces cuando se convirtió en un fanático del Bayern de Múnich, en la época de Karl-Heinz Rummenigge o el gran Torpedo Müller. El joven Bourita seguía empapándose de las realidades de su entorno, realidades que algún día serían el objeto de su trabajo, realidades que en realidad muy pronto serían asunto suyo, realidades relativas al Sáhara. حيث نجح مؤخرا في إقناع دولتين برؤية المغرب لملف الصحراء وسط قلق بالغ من أنصار الكيان الوهمي. Il incarne cette force froide qui impose le respect, même chez les adversaires. Un style diplomatique rare aujourd'hui, l'art de l'équilibre. Il rapproche le Maroc des États-Unis sans heurter l'Europe. Il l'équilibre sans se compromettre. C'est du Machiavel pur. Le contrôle du récit nacional. En 1987, Bourita finalizó la educación primaria y secundaria y se le abrieron las puertas del ascensor social. La licenciatura en Derecho de la prestigiosa Universidad Mohamed V le esperaba. Llegados a este punto no me cabe ninguna duda de que Bourita era probablemente un alumno excepcional y probablemente se benefició de las becas del Estado. Y es que la carrera universitaria y esas becas eran la única manera real, creo yo, de obtener acceso a ese ascensor social en un momento en el que este se obtenía participando en el Colegio Real, de la educación del futuro príncipe heredero, tomando parte de alguno de los colegios privados, quizás el Liceo Francés, quizás el Colegio Americano, en fin, algunas de estas escuelas para formar lo que no dejan de ser las élites de Marruecos.
وتكون هذا الشيء الجزائر نهار كامل كتقول لك راه خصنا كلنا نعلقوا نبدا هو كنعلقش على الصحافه. Il sait que les grandes décisions ne se prennent pas devant les caméras, mais dans les coulisses diplomatiques. Là où d'autres cherchent la lumière, lui cherche l'impact. Frapper au bon moment. Pero a ello cabe añadir otra cosa, la obsesión de Bourita con el Bayern de Múnich. Estamos hablando de un equipo alemán y lo cierto es que Bourita parece encandilarse por el mismo, o yo sospecho que tiene que ver con el hecho de que él se siente muy identificado con el modo de ser, con la personalidad típicamente asociada a los alemanes, muy cuadriculados, extremadamente precisos, meticulosos y trabajadores. Porque Bourita es así. Y este carácter tan atípico, nacido naturalmente en él, sería el combustible secreto que terminaría por alimentar su carrera. Bourita attend, calcule, puis agit. Ne réagit pas sous l'émotion, mais frappe quand l'effet est maximal. Des alliances basées sur l'intérêt. Ni ami éternel, ni ennemi juré. Bourita traite avec les États-Unis, les pays du Golfe, l'Europe, selon l'intérêt du Maroc. C'est le cœur du réalisme politique. L'intérêt national avant tout. Rubio reiterated that the United States recognizes Moroccan sovereignty over Western Sahara and backed Rabat's autonomy plan as the only basis for a just and lasting solution. Y el pistoletazo de salida ya se había dado. Nuestro protagonista era uno de los 198.000 marroquíes que se registraron en una licenciatura en aquellos años. Bourita era parte de ese 0,8% de los marroquíes que formaban la población universitaria, o lo que era lo mismo, los futuros gestores del país. Pero siendo sinceros, Bourita no parecía destinado a la gloria. Sí, era un buen alumno, pero ni venía de un ilustre apellido, ni tenía ancestros de cierto abolengo, ni por supuesto venía de una familia especialmente acaudalada, menos aún a repartir con otros 4 hermanos. Pero todo cambiaría al concluir su formación universitaria. Bourita debía sacarse unas oposiciones, pero ¿cuáles? ¿Y por qué apostar por el Ministerio de Exteriores? Llegados a este punto hay que tener en cuenta que es muy probable que Bourita como mínimo dominara el árabe darija, que es el que se habla normalmente en Marruecos, el árabe clásico, que es el árabe más formal, y probablemente el francés. Es posible que en aquella época también dominara el inglés y que tuviera nociones de español y de inglés. Y también es fácil que aquel joven pues tuviera curiosidad por ver mundo. O también es posible que alguien le indicara que había unas oposiciones muy buenas, accesibles, y que se podía presentar a ellas, que eran las que daban acceso al cuerpo diplomático, donde podía competir en igualdad de condiciones con el resto. El caso es que gracias a esa mentalidad germánica, imbuida por su cultura del esfuerzo, aquel diplomático junior no paró de estudiar. Realizó una maestría en Relaciones Internacionales y un máster en Derecho Internacional Público, pero su auténtico premio llegaría en el verano de 1993, cuando el ministerio le premió con una pasantía como observador en Nueva York, en la mismísima sede de las Naciones Unidas. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, vise à renforcer la souveraineté du Maroc, en particulier sur le dossier du Sahara. Le reste est accessoire, ne sert que son état. Le calme stratégique. Même sous pression, Bourita ne perd pas son sang-froid. Claro, esta técnica de gestión requiere muchísima monitorización, muchísimo mando y control y muchísima microgestión por parte del decisor. Pero es verdad que gracias a aplicar esa presión y ese control y esa ordenación de los asuntos se logra encauzar las energías hacia objetivos concretos de una manera pues mucho más eficaz que cuando las cosas se dejan pues mucho menos atadas. Y os recuerdo que los felices años 90 no son como ahora, era un momento de optimismo, era el momento en que había ganado la democracia liberal frente al sistema totalitario del comunismo, era un momento en el que las instituciones internacionales gozaban de un enorme prestigio y de una enorme confianza, mucho más posiblemente que hoy día, y aquel extraordinario ambiente de los 90 es el que se encuentra un joven
con ganas, con ambición, en las Naciones Unidas. Estoy convencido de que aquella atmósfera debió de atraparle, porque él estaba metido en la olla en la que se cocía la más alta política internacional de aquel momento. Por primera vez, Nasser Bourita empezó a descubrir en su trabajo su pasión. Ver la historia en acción en los pasillos de la ONU, representar a su país en las negociaciones para arrinconar al enemigo saharaui y tener oportunidad de formar parte de una organización que valora la seriedad, la organización y la disciplina férrea. Ah, y por cierto, allí en los pasillos de la ONU, Bourita conoció a Rahman El Mamra, que era el representante de Argelia en las Naciones Unidas y que sería el gran adversario de Bourita en determinados momentos de su carrera. Volvamos al año 1995. Aquel año, en el que obtuvo su máster de Derecho Internacional Público, fue enviado a la Embajada de Viena, en el corazón de Europa, una cancillería muy bien posicionada en el viejo continente, en una ciudad de profunda tradición diplomática, y con un Bourita que ya hablaba con fluidez en árabe, francés, inglés y puede que algo de español. مما يعكس تأهيله العالي في المجال الدبلوماسي. Y me imagino que al final Bourita era un tipo muy trabajador, que había tenido una juventud muy centrada en los estudios y que ahora empezaba a disfrutar un poco más, por así decirlo. También deduzco todo esto porque es en aquella época cuando Bourita realmente empieza a aprender alemán. Liebe Kollegin Annalena, ich werde versuchen, ein paar Worte auf Deutsch zu sagen. Zuerst, es ist mir eine große Freude, Sie in Marokko zu begrüßen. Ihr Besuch heute in Rabat ist sehr wichtig. Wir hatten ein sehr gutes Treffen und wir haben, ich glaube, die Vertiefung unserer Partnerschaft in alle Sektoren abgesprochen. Für seine Majestät, den König, wir müssen zusammenarbeiten in alle Sektoren. Thank you very much, Tony, for the warm welcome. It's always a pleasure to be here back in Washington. Our friendship is solid and historic. And our partnership, I think, has never been stronger as it is today. His Majesty King Mohammed VI. En 1998, con solo 29 años, Bourita ya era un hombre de confianza de la embajada y de entonces data el primer documento público que he podido encontrar de nuestro protagonista, cuando le eligieron para formar parte del equipo marroquí encargado de apoyar al ministro de Energía de Marruecos ante la Agencia Internacional de la Energía, lo que demuestra la confianza que depositaban en el joven. En realidad, Bourita se granjeó una gran amistad con Abderrahim Ben Moussa, un destacado diplomático, embajador de Marruecos ante la ONU y la IEA, que guió a Bourita, le obligó a leer prensa, revistas, literatura y contribuyó definitivamente a forjar al futuro ministro. Y en todo este periodo, Nasser Bourita quizás aún no era plenamente consciente, pero con todo el trabajo, toda la dedicación y todo ese buen hacer, pues estaba plantando las semillas de lo que sería una carrera meteórica, una carrera brillante. Efectivamente, entre los 26 y los 34 años, nuestro protagonista sirvió en la embajada de Viena y Bruselas, esta última una de las más importantes que tiene Marruecos. A los 33 años tuvo a su primera hija, pero mientras tanto se asomaban nubarrones sobre el Sáhara y sobre todo el mundo árabe. Además, Irán en aquellos momentos empezó a convertirse en un estado que desafiaba de alguna manera la hegemonía árabe-estadounidense dentro de Oriente Próximo, cosa que daría muchos quebraderos de cabeza en las décadas siguientes. De hecho, el Estado marroquí contempla con mucho celo las iniciativas de los misioneros chiíes en Marruecos, que aunque son muy pocos, han sido vistos como un intento de injerencia por parte de Irán. Pero lo verdaderamente importante en Marruecos seguía siendo lo de siempre, la piedra de toque, la viga maestra de toda la diplomacia marroquí desde hace 50 años, que es el Sáhara. المغرب بالنسبة له قضية الصحراء هي قضية وطنية، وبالتالي هذه ماشي قضية ديال يعني ديال التساهل ولا قضية ديال إرضاء، ولكنها قضية مسؤولية. لهذا المغرب كيتعامل بشكل بناء، ولكنه كيبقى حريص على أن حتى حد ما يتجاوز الخطوط الحمراء في المسؤوليات ديالو. شكرا جزيلا. Ces déclarations à l'intérieur du Maroc sont sobres, patriotiques, calculées. Il renforce la cohésion nationale sans en faire trop et donne à l'opinion publique une image stable du pouvoir. Utiliser l'adversaire comme levier. Face à l'Algérie, Bourita ne tombe pas dans la provocation.
il transforme la tension en outil de cohésion et en argument diplomatique. Machiavel le disait, tire profit de ses ennemis, ne jamais tout dire. No había nada más importante. Y en aquel momento había un enviado especial de las Naciones Unidas que venía con mucho prestigio, con muchas ganas y que había propuesto una serie de planes con su propio nombre. Me estoy refiriendo a James Baker. Y el mismo año en que se aprueba el Plan Baker II, Nasser Bourita es ascendido a sus 34 años a ser jefe de servicios de los órganos de Marruecos ante las Naciones Unidas, una especie de gran coordinador, gran director de orquesta que dirige todos los esfuerzos diplomáticos de Marruecos dentro de la ONU, cuando se había presentado ese plan. Es decir, es una muestra de que ya confiaban entonces en él muchísimo pese a su temprana edad. Y la verdad, en ese periodo de tiempo, el cuerpo diplomático marroquí ante la ONU lo hizo todo para fortalecer la posición negociadora de Rabat y, en última instancia, enterrar al Plan Baker. Como por otra parte, hay que entender que es así en la mayor parte de los estados del mundo, lógicamente. Por tanto, es probable que en aquel periodo crítico, Nasser Bourita destacase como un excelente funcionario de alto nivel, joven y muy capaz. Ceux qui ont rejeté les résolutions du Conseil de sécurité. Ce n'est pas le Maroc qui a sorti un communiqué en octobre pour dire je rejette la résolution adoptée par le Conseil de sécurité. C'est ce pays-là qui a oficialmente rejeté la voluntad de la comunidad internacional. De ahí que si en 2003 era jefe de servicios dentro de la representación marroquí ante la ONU, para 2005 ya dirigía a toda la representación marroquí y en 2006 se le ascendió nuevamente y pasó a dirigir toda la rama ministerial de organizaciones internacionales, FMI, ONU, Unión del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Y en 2009 el ministro de Exteriores le confió la dirección de todo su gabinete. Y todo esto gracias a que Bourita leía mucho, desde luego. Porque sí, sabemos que Bourita lee mucha historia y mucha filosofía, algo que va en su personalidad y que probablemente le inculcó también de manera muy especial Ben Moussa. Y eso le hace un hombre pues probablemente con una sofisticación de sus ideas muy notable, aunque desgraciadamente no sabemos qué filosofía y qué obras históricas particularmente suele leer. Pero también sabemos que hay otra rama del conocimiento muy particular sobre la que le gusta leer, que es el management, la gestión de organizaciones. Eso nos dice mucho sobre su carácter, porque la verdad las técnicas de gestión, si se aplican de verdad, no son mera palabrería, es cómo reorganizar todo. Y aplicar todo esto en un cuerpo diplomático en el que el personalismo y la tradición eran las principales líneas rectoras que daban lugar a un cierto caos administrativo, pues no era ninguna tontería. ولماذا يشكل هذا الوزير كابوسا حقيقيا لأعداء المملكة المغربية؟ Y es que Nasser Bourita introdujo una técnica conocida como MBO o Management by Objectives, o lo que es lo mismo, gestión por objetivos. Una técnica que estadistas como Henry Kissinger ya intentaron implementar en su momento. Nasser Bourita murmure et gagne. Derrière son calme apparent se cache un stratège précis, discret, calculateur, moderne, au sens de Machiavel, qui sait que le pouvoir ne s'exerce pas par le bruit, mais par le contrôle du silence, le choix des alliances et le timing de chaque mot, le règne de la discrétion. وإن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية في يناير 2017 لقرار مسؤول لا تحكمه الانتهازية ولا النفعية. إنه قرار تاريخي توج مسارا استراتيجيا على أساس رؤية ملكية سديدة تجسد التمسك والاعتزاز بالانتماء الإفريقي، كما عبر عن ذلك جلالة الملك في كلمته خلال القمة 28 للاتحاد الإفريقي، حينما قال جلالته: إفريقيا قارتي وهي أيضا بيتي. Al aplicar esta estrategia de gestión, Nasser Bourita lo que hace es escuchar a Mohamed VI para establecer los objetivos generales. Por ejemplo, el reconocimiento internacional del Sájarov como parte de Marruecos. A partir de ahí asigna a las embajadas de Marruecos metas concretas, como disminuir en un 50% los actos institucionales del Polisario en sus respectivos países, obtener un compromiso público del gobierno anfitrión de apoyar la solución marroquí para el Sáhara, o por ejemplo, lograr un aumento de la inversión económica del 20% de ese país en Marruecos. Dichas metas establecen calendarios concretos con fechas definitivas y fechas de control intermedias, con lo que se monitoriza el progreso y se coloca presión sobre el personal para hacer cosas concretas. جلالة الملك يقول دائما السياسة الخارجية يجب أن تنبني على الطموح والوضوح. الوضوح عنصر أساسي. المغرب
كثير من الدول يمكن تشتغل تحت الطاولة. جلالة الملك والسياسة الخارجية المغربية ما كتمشيش في هذا الاتجاه. Eso sí, la microgestión de la que hace gala Bourita llega a límites increíbles, insospechados, que nos hablan nuevamente de ese carácter meticuloso, trabajador, germánico que parece poseer Bourita. Y si no, atentos a estas declaraciones del mismo que no tienen desperdicio. He aprendido a leer entre 400 y 500 páginas de correos electrónicos diarios, desde notas mundanas relativas a los frenos de un coche del ministerio hasta documentos confidenciales y estratégicos. Es un hábito que adquirí cuando me convertí en jefe de gabinete del ministro. Para mí esto representa el control, mi manera de asegurar el correcto funcionamiento del ministerio y de que las peticiones y necesidades son bien manejadas. Por algo Bourita es conocido dentro de su ministerio por trabajar muchísimo y dormir poco, pues como él dice, el 90% en diplomacia es trabajo y el 10% restante ya la inspiración, la creatividad que tú tengas. Y desde que en 2017 nuestro protagonista fuera nombrado ministro de Exteriores, os aseguro que trabajar ha trabajado muchísimo. Y no os penséis que, por ejemplo, su relación con los otros países árabes era muy buena. Así que bueno, eso ha sido todo con relación a Bourita. Espero que este primer episodio os haya resultado tan interesante como a mí. Hay muchos claroscuros, muchas suposiciones o algunas suposiciones en mi vídeo, porque es que no tenemos una cronología o una biografía, así que esto es lo máximo que puedo ofreceros, que nos sirva para entender quién es Nasser Bourita, de dónde ha salido, qué mentalidad tienen, que yo creo que es apasionante. Así que, como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí y os espero en el siguiente capítulo. Chao, chao. Bourita ne répond pas à toutes les attaques. Il garde le silence quand il le faut. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une arme. Une réponse sobre vaut parfois 1000 mots. C'est le signe d'un vrai pouvoir, celui qui ne dépend pas d'un titre, mais de la capacité à peser sur les décisions. Conclusion, l'élégance sans couronne. Nasser Bourita incarne ce que Machiavel aurait appelé un maître du pouvoir moderne. Discret, habile, loyal à l'État et redoutable dans ses calculs, il nous rappelle que la vraie puissance ne crie pas, elle agit.